¿Quieren abrir su Biblia, por favor? A los evangélicos nos encanta abrir la Biblia porque en ella encontramos la palabra del Señor. Más allá de nuestras propias palabras, más allá de lo que nosotros podamos aprender, la Escritura es el lugar en donde vamos para escuchar a Dios. Y hoy quisiera llevarlos, por favor, a la carta cortita del apóstol Pablo a Filemón. Esta carta tan pequeña, apenas 25 versículos, ni siquiera capítulos tiene. Es una carta preciosa, es una carta pastoral, es una carta personal, es una carta práctica, es una carta relevante para nosotros hoy, porque estamos celebrando el Día del Padre. En Latinoamérica lo celebramos, en varios países el junio 17, pero en otros lugares es el segundo domingo de junio, y aquí estamos entonces ahora celebrando el Día del Padre. E interesantemente, cuando uno lee estos 25 versículos de Pablo, escribiendo el apóstol a un amigo suyo, a un hermano suyo, encontramos en esta corta carta la historia de dos padres. Yo diría la historia de dos padres, una narración de dos padres que nos enseñan enormemente, nos enseñan mucho acerca de cómo Dios mira la naturaleza de ser padre y la función de ser padre. Son dos padres los que aparecen aquí. Déjenme empezar entonces leyendo. Si ya lo encontraron, Filemón está antes de Hebreos y está al final, después de las cartas de Timoteo y Tito. Está justamente después de 2 Timoteo y antes de Hebreos. Dice, mire, déjenme leer los primeros 3 versículos de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al comenzar esa carta, Pablo, pues es una carta, y las cartas deben leerse como cartas, y la vamos a leer en su totalidad. En esta carta Pablo se presenta de una manera interesante, se presenta como prisionero de Cristo, y van a ver la relevancia que eso tiene, porque el que está escribiendo es el apóstol del Señor, pero aquí se presenta como el prisionero, y le escribe a un tal Filemón, del que no sabemos mucho, excepto que era hermano de Pablo y era una persona importante. Ahorita vamos a mirar un poco de más detalles. Lo que nos llama la atención en esta historia que la carta nos narra de dos padres es que el apóstol Pablo le escribe a una persona y sin embargo quiere que otros estén oyendo lo que esta persona va a recibir del apóstol Pablo. Es como si yo le escribiera a alguno de ustedes, al hermano Natividad, por ejemplo, y le dijera: hermano Natividad, aquí te escribo, pero quiero que también escuche la iglesia bíblica de Chantilly lo que te voy a decir. Pónganle atención a lo que le voy a decir al hermano, porque no solo al hermano lo afecta a la iglesia también. Y lo que va a decir es importante, obviamente. A él lo saluda. También me llama la atención que esta es una iglesia pequeña, muy probablemente. Es una iglesia que se reunía en una casa. No teníamos, la iglesia temprana no tenía edificios tan bonitos como el que usted tiene. Se reunían en una casa. Y los líderes de esta iglesia muy probablemente eran estos: Apia, Arquipo. No sabemos si estos dos eran esposos, pero lo interesante es que Pablo a esta iglesia de casa saluda a una mujer como parte del liderazgo. El apóstol Pablo no le tiene miedo a las mujeres lideresas. Ahí está Apia, a la quien él saluda y la respeta, y también está Arquipo. Y después de haberle dicho: mire, la iglesia que se reúne en su casa, ahora viene la historia del primer papá, del primer padre. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre.
Dios nuestro Padre. En la Escritura Dios es Padre por varias razones. Dios es Padre porque Él es creador, Él nos creó. Dios es el que creó lo que nosotros somos y quiénes somos, y por lo mismo le pertenecemos. Dios es Padre porque Él sostiene. Él sostiene y mantiene, nos sostiene y mantiene, y por eso es Padre. Dios además es Padre, como si eso no fuera suficiente. Dios es Padre porque Él es el que toma la iniciativa, no solo para crearnos, para mantenernos, sino también para salvarnos. Él es el que toma la iniciativa de la salvación. Nunca se les olvide eso, hermano. La función de Padre es aquel que toma la iniciativa. La Escritura nos dice que es desde el mismo corazón de Dios que toda esta idea de que usted necesita salvación y que Él lo quiere cerca, por ejemplo, proviene, se origina en el mismo corazón de Dios Padre. Dios es el Dios Padre precisamente porque Él se mueve, se motiva, y Él manda al Hijo, Él manda al Espíritu, y Él provee todo para la salvación. Por eso es Padre. Y es bueno recordarlo eso en nuestro día de celebración del Día del Padre, porque de acuerdo con el apóstol Pablo en otros de sus escritos, por ejemplo la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que toda paternidad proviene de Dios el Padre. Es decir, que yo me defino como papá, si es que soy papá, en virtud de que Dios es Padre. De Él se origina la idea de un Padre. De Él se origina la idea de que así deberíamos funcionar los padres. Si somos honestos, hermanos, en nuestra cultura latina, muchos de nosotros hemos tenido buenos padres. Otros, sin embargo, no tanto. Seamos honestos. Algunos hemos sufrido por que no hemos tenido buenos padres. Algunos padres han mal funcionado, nos han abusado algunas veces, nos han maltratado muchas veces, y algunos hemos crecido quizás con cierto tipo de resentimiento contra los hombres y contra los padres, porque a veces hemos sido machistas, porque a veces hemos sido violentos, porque a veces no hemos querido tomar nuestra responsabilidad. ¿No es cierto? Dígame si no. ¿Estoy hablando la verdad o estoy hablando cuentos de hadas? No, es cierto. Pero la verdad que como hijos de Dios, nosotros tenemos la gran ventaja de que aun cuando hayamos tenido un mal padre humano, siempre hemos tenido un Padre divino, bueno, excelente, proveedor, que ha estado con nosotros aún en las circunstancias más difíciles, y en especial para ustedes, hermanos, que se encuentran aquí. Es debido a la iniciativa de Dios el Padre que usted se encuentra dentro de este grupo de personas que se puede llamar salvas por la motivación, el mantenimiento, la idea, la provisión de Dios el Padre. Y aun cuando entonces cualquier cosa que haya sido mi pasado, aun cuando haya tenido a la par y yo haya crecido bajo el liderazgo quizás de un mal padre humano, podemos animarnos y podemos seguir adelante y podemos corregir dándole gracias a Dios que Él sí es un buen Padre, y no importa lo que haya pasado en el pasado nuestro. A este Dios Padre, el apóstol Pablo le dice, se le debe dar gracias. Miren lo que dice el versículo 4, por favor. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. A este Padre, la historia del primer Padre del que Pablo nos habla aquí, es a este Padre al que le damos gracias.
Es a este Padre al que le expresamos nuestras gracias. Una de las cosas más difíciles de hacer, quizás muchas veces, es mostrar un corazón agradecido con Dios. ¿Qué es lo que te distingue como ser humano? Piense usted de la otra creación. Alguien ha dicho, un maestro de la Escritura ha dicho que lo que nos debería distinguir principalmente es la capacidad de ser agradecidos, de dar gracias, dar gracias, dar gracias, dar gracias a este Padre. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo con este Padre. Doy gracias a mi Dios, y es a este Padre, fíjense hermanos si están conmigo, es a este Padre al que se le pide. Es a este Padre al que se le pide, al fin de cuentas. Pido a este Padre. Cualquier cosa que va a venir, y ahorita vamos a observar la segunda historia del segundo Padre que Pablo nos cuenta. Cualquier cosa que va a venir, Pablo se refiere a Dios como aquel que es nuestro Padre, porque le damos gracias y porque a Él le pedimos. Le pedimos al Padre otra vez. A Él le pedimos que resuelva nuestros conflictos, nuestras situaciones, nuestras complejidades, con convicción de que es un Padre de quien viene la gracia y la paz y el amor, dice el apóstol Pablo aquí. Wow, no nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando del primer Padre. Toda la Biblia es acerca de este Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo nos enseñó de Él, Padre bueno, Padre santo, Padre glorioso, Padre que nos trata con bondad, Padre que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, Padre que provee para nuestra alimentación, Padre que nos da las energías, que nos da la salud, que hace que la tierra funcione como funciona, dándonos alimentos, hace prosperar la tierra, hace que nosotros mismos tengamos energía, fuerza, inteligencia para poder vivir, el que provee todos los elementos para que usted y yo vivamos como vivimos. Es este Padre. No tendríamos suficiente tiempo para hablar solo de este Padre, pero Pablo nos va a hablar de un segundo Padre que está aquí. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso, muy seguramente en Roma. Pablo está preso y es un hombre más o menos de 60 y algo de años ya. Para aquel entonces un hombre viejo. Yo no lo llamaría así porque estoy a punto de cumplir 60 años. Y no me gusta la idea de que me llamen viejo a esa edad, pero Pablo se va a llamar en algunas de las cartas que él llama ya anciano, y está preso, y muy probablemente está enfermo. Allá preso, sin embargo, ha sucedido algo interesante. Ustedes recordarán que Pablo nos cuenta varias veces en sus cartas que él, aún estando preso, aún en la situación de enfermedad, aún en la situación de pobreza, le da gracias a Dios, le canta a Dios y está interesado en que la palabra de Dios se escuche. Pues bien, déjenme leerle otra vez versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano Filemón. Han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí está el segundo Padre. ¿Quién es este? Hasta donde el que es no es otro sino el mismo apóstol Pablo. Pero esto es interesante, porque de Pablo no sabemos que haya estado casado.
Algunos dicen que era viudo. No sabemos, la Biblia nunca dice nada de que Pablo tuvo hijos biológicos. Y sin embargo, habla de tener un hijo. Aquí el hijo se llama Onésimo. Dice Pablo que lo engendró en las prisiones. Obviamente está hablando de manera figurada. Este Onésimo, lo más seguro es que entró en la cárcel donde Pablo estaba, y Pablo le comparte el evangelio del Señor Jesucristo, y este se convierte al Señor Jesús, y ahora convertido al Señor Jesús, Pablo lo llama mi hijo espiritual, así como llama a Tito y así como llama a Timoteo. Este es mi hijo espiritual. Y ahora lo que nos deja entender la carta, hermanos, déjeme resumirlo, es que este Onésimo había sido esclavo de Filemón. Onésimo había sido esclavo de Filemón y se había escapado. Se había escapado, porque ser esclavo, ninguno de nosotros seguramente hemos experimentado eso. Este Onésimo se escapó y lo capturan y lo meten a la cárcel en Roma. Y ahí, por suerte, se encuentra Pablo. Y Pablo le predica el evangelio y Onésimo se convierte al evangelio. A mí me parece que nosotros debemos considerar este tipo de cosas, porque a veces las cosas malas que nos suceden creemos que no tienen sentido y qué malo es Dios, y que no. En medio de las cuestiones más difíciles, para este Onésimo encuentra el regalo más grande, que es el conocer al Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Lo conoce, se arrepiente de sus pecados, cambia a Onésimo, y ahora Pablo, el segundo padre de nuestra historia, va a ser algo inaudito, va a ser algo sumamente, yo diría hasta grave, de vida o muerte. Lo va a mandar ahí. Seguramente Onésimo quizás no cometió un crimen tan grave, porque había estado en la cárcel y ahora estaba saliendo. Y Pablo le dice: eres mi hijo y quiero que regreses con Filemón, tu antiguo amo. A eso suena muy bonito para nosotros. Yo voy a decir: sí, regresa a El Salvador, allá estabas. Sí, me va a costar, pero bueno, voy. Pero no es tan así en el contexto del apóstol Pablo. Ustedes saben que entre los que crucificaban, como crucificaron al Señor Jesús, estaban los esclavos que se habían escapado. Esclavo que se escapaba merecía la crucifixión. Y aquí está Pablo diciéndole: tienes que regresar, hijo Onésimo, con Filemón. Pero Filemón es un creyente, y Pablo le está escribiendo a Filemón y está intercediendo por su hijo, está intercediendo por aquel que se convirtió al Señor siendo esclavo, y lo manda de regreso. ¿Hubiera ido usted? ¿Qué tal? Ay, Pablo, ¿y qué si Filemón no te hace caso, Pablo? ¿Y qué si termino crucificado, Pablo? Lo interesante es que hasta donde sabemos, Onésimo va a regresar. Además de esta manera de mirar el asunto, debemos reconocer algo, hermanos. Algunos de nosotros, Dios nos ha bendecido con el privilegio de ser padres. A otros, Dios no les dio ese privilegio y esa bendición. Pero déjeme contarle una cosa, honestamente, esto de ser papá es una gran bendición, pero el de no ser papá también lo es. Es una bendición tremenda ser papá, que te llamen papá, criar a tus hijos, el gozo de los hijos y de los nietos muchas veces. Pero si usted es sincero consigo mismo, cuando Dios te da esa bendición, junto con esta bendición, te da una responsabilidad y una carga tremenda de la que nunca vas a salir. De la que nunca vas a salir.
Inclusive cuando ya está esperando la mamá el bebé, estamos preocupados. Señor, oramos porque todo vaya bien en el parto y que esta persona y que el niño o niña que viene nazca bien, Señor. Aunque sea feíto, Señor, no importa, pero que esté completo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que eso es lo que decimos muchas veces? No me importa que sea feíto, Señor, no importa que esté completo, que esté... Y es una angustia que buscamos al Señor y oramos que nazca bien. Y nace bien, y en el parto hay un gran sufrimiento porque queremos que la mamá salga bien y que el hijo salga bien y que luego el recién nacido respire y llore al inicio, y luego nos preocupa cuando está llorando demasiado, y luego que se enferma, y luego que hay que llevarlo al hospital, y luego que casi se muere en el hospital, y luego que se sana y vuelve a enfermarse, y luego que viene el crecimiento que no está creciendo como debe crecer, y luego que hay que ponerle las vacunas, y luego que hay que... Usted me dice, hermano, ¿cuándo va a terminar esto? Va creciendo, y luego que llega adolescente, y luego que hay que aconsejarlo porque entre la escuela y la casa y las cosas que hace, a saber cómo le va a ir. Cuidado con los amigos, cuidado con las personas con las que se relaciona, cuidado que no se vaya a meter con las personas equivocadas, cuidado que no vaya a tratar la droga, cuidado con que le inviten a hacer cosas que no tienen que ver, que lo más, cuidado con la protección, que no se me vaya a morir en el proceso de crecimiento. Y luego crece el muchacho, crece la muchacha, y entonces viene el tiempo de que se va a casar o que va a estudiar. ¿Va a estudiar lo que debe estudiar o no va a estudiar lo que debe estudiar? O que no quiere estudiar al fin de cuentas. Y uno se muere porque estudia, que no te pase lo que me pasó a mí. Necesitas estudiar, ¿no es cierto? Y luego que decide no estudiar o que sí decide estudiar, ¿cómo le ayudo para que pague el colegio? ¿Cómo le ayudo para que pague la universidad? Y luego que sí le estoy ayudando y me estoy sacrificando, luego resulta que se va a casar y no me gusta la persona con la que se escogió para casarse. ¿No es cierto? No me gusta porque no habla nuestro idioma o no es cristiano algunas veces. Resulta que sufro y estoy pidiéndole al Señor. Y es una gran bendición ser papá y ser mamá. Y yo quiero estar ahí, quiero experimentar la bendición. Y luego que se casa y el círculo se repite. Que se casa y ahora está embarazada la hija. Y empezamos otra vez. Y empieza otra vez el asunto. Y empezamos a orar por los nietos. Y empezamos a orar porque estén bien. Y no se termina. Y luego tienen problemas los esposos. Y luego están peleando los esposos. Y luego, Señor, que no se vayan a separar. Señor, que se puedan comprender. Señor, que no vaya a haber ningún problema serio. Sí, ser papá es una gran bendición, ¿no es cierto? Es una gran bendición, ¿verdad? Y con esto no queremos decir que no queremos a nuestros hijos, los amamos, los queremos. Pero tenemos que reconocer que junto con esa gran bendición como papás, Dios nos da una gran carga. Y por eso cuando alguien me dice, es que Dios no es justo y a mí no me ha permitido ser papá, digo, también que no te dé hijos es una gran bendición. Es una gran bendición. Dios te está liberando de un montón de cosas para que concentres tu mente. Como en el caso del apóstol Pablo, aquí predica a un hombre que no es su pariente, no es su familia, y sin embargo al transmitirle la fe, llega a amarlo tanto, llega a quererlo tanto que lo llama su hijo, a quien engendré en mis prisiones. Esa palabra engendrar es una palabra fuerte. Habla de un papá haciendo las funciones de transmitir la vida. Aquí está Onésimo. Esa es una bendición enorme que muchos de nosotros a veces no la contamos como tal. Pero este es precisamente el segundo papá del que deberíamos aprender. Ahora manda mire cómo dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo,
a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Los que conocen el idioma griego en que fue escrita esta carta originalmente nos dicen que hay un juego de palabras aquí entre onésimo y útil. Antes Onésimo te fue inútil, ahora te es útil. Me es útil a mí porque me ha estado sirviendo en la cárcel y te es útil a ti. Y va a ser como papá, Pablo, va a interceder por su hijo. Va a interceder, y la forma que intercede nos recuerda a un verdadero papá. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. ¿Qué tal? Fíjense en esto, por favor. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es increíble, el apóstol Pablo, con toda la autoridad que tiene, la tiene como apóstol, la tiene como enviado del Señor, con el poder de apóstol, como tantas veces lo ha dicho en otras de sus cartas, y sin embargo, y como papá aquí espiritual, ¿no? Y sin embargo, cuando trata con otros hermanos como Filemón, no se muestra autoritario, como algunos hoy en día piensan que el apostolado debe ser. Yo te ordeno que hagas esto porque soy el apóstol enviado de Dios y tú tienes que obedecerme. Una de las marcas más características del apóstol Pablo es esta humildad, es este rogar, es este decirle: cualquier cosa que hagas para el Señor debe venir de corazón, no porque se te obligue a hacerlo. Inclusive algo tan serio como la vida de un hombre que está en las manos de este Filemón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Oiga lo que le va a decir aquí en este momentito a este hombre, hermano. Yo quiero comparar lo que a veces sucede en Latinoamérica, porque muchas veces nosotros, obviamente en nuestro tiempo ya no existe este tipo de esclavitud que había aquí, pero sí existió en el pasado. Pero todavía quedan rasgos a veces en la manera en que tratamos a ciertas personas, las personas del servicio, por ejemplo, en Latinoamérica, cómo las tratamos. Pero ahora Pablo, al interceder por Onésimo, su hijo espiritual, le dice a Filemón que lo reciba. Oiga el versículo 15 y versículo 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Oiga esa frase, por favor. Para que lo recibieses para siempre. Esto no es temporal. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Filemón en este caso? Trátalo como un hermano, trátalo como lo que es, trátalo como, mire, cualquiera puede estar pensando aquí, la congregación era típico en la iglesia primitiva que cuando Pablo escribía o un apóstol escribía una carta, se reunían así como estamos reunidos hoy, y el que traía la carta le decía: esta carta la ha escrito Pablo para Filemón, pero obviamente quiere que la escuche la iglesia, ¿verdad? Y aquí Pablo le está diciendo a Filemón: quiero que a este esclavo tuyo que se fue y te hizo daño y que merecería que lo crucificaran, a él recíbelo para siempre, y ahora recíbelo como hermano que en verdad es, así como es mi hijo engendrado, recíbelo como un hermano tuyo de verdad. Y la congregación está oyendo. Y la congregación está oyendo.
porque lo que está pidiendo Pablo aquí no lo está pidiendo solo para Filemón. Seguramente hay otros en la congregación que tienen esclavos, quizá. Seguramente hay otros que miran a los demás con cierto desdén, con cierto menosprecio, porque son esclavos. Y aun cuando se han convertido al Señor, son esclavos. Y siguen siendo esclavos. Y son la gente que sí, pero no, ¿verdad? Como cuando se trata a los de la servidumbre en Latinoamérica, o como se trata, miren, hemos vivido en El Salvador, en Guatemala, en otros lugares, en donde con la servidumbre no te metas, por favor. Vos sos sirvienta, vos estate ahí, somos diferentes. Oye, pero yo he creído en el Señor Jesús como tú, sí, somos hermanos, sí, pero eso te va a salir aparte, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos como creyentes? Pablo le está enseñando a la iglesia como papá, diciendo, recíbelo como hermano. Y cualquiera puede decir, no, Pablo, es que aquí me estás pidiendo demasiado, es que aquí ya tocaste mi bolsa, mi cartera, es que aquí ya, ¿y qué si este se aprovecha, pues? ¿Y qué si este ahorita viene Onésimo a la casa de regreso y le dice, no, Pablo dice que me trates como hermano y ya no más soy tu esclavo? No, Pablo, este se va a aprovechar. Note que en ninguna parte, aun cuando eso podría ser una posibilidad de parte de Onésimo, de parte de este esclavo, Pablo no le importa. Le dice, trátalo como hermano. Un verdadero padre hace eso, intercede como si fuese de verdad su hermano. Algunos afuera de la iglesia evangélica nos critican porque nos llamamos hermanos. ¿Qué es eso de hermano? ¿Qué es eso de hermano? Y sí es cierto, en mi familia yo no le ando diciendo tengo 3 hermanos, ¿verdad? 2 varones y una mujer. Yo no le ando diciendo hermano Cheyo a mi hermano, o hermana Esmeralda, o hermano Marvin, no les digo así. Pero porque doy por sentado y la realidad de la vida es que nadie va a poner en duda que somos hermanos y nos tratamos como hermanos. Pero cuando en la vida que vivimos aquí en la iglesia nos decimos hermanos, es un recordatorio de que usted debe tratar a los demás, no simplemente de manera religiosa. En la familia de la fe somos hermanos de verdad, engendrados por el Señor, con el Espíritu del Señor. Así deberíamos tratarnos. Y es triste que muchas veces en nuestras comunidades, ustedes son la excepción, hermano. Ustedes en su iglesia aquí son la excepción. Pero yo he conocido iglesias en donde los hermanos se maltratan a los otros porque vos sos de México, o vos sos de Cuba, vos sos puertorriqueño, o vos sos gringo. Yo no quiero que ver nada con los gringos y están aquí. No sé, eso es harina de otro costal. Pero bueno, el asunto es que de acuerdo con la escritura, Pablo nos está enseñando aquí que debemos tratar inclusive de manera sacrificial a los demás convertidos genuinamente como verdaderos hermanos. Hermano, de verdad, hermano. Así, Pablo, pero ponete en la realidad, la vida está difícil, me estás quitando un clavo, ¿verdad? La fe debe importar más allá de nuestra condición social, más allá de nuestra condición económica. Mire el versículo 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Sí, a mí me importa, pero a ti te debe importar más. Tanto en la carne, esa no es cuestión solo espiritual, en la carne también, en el cuerpo también, en la material también.
Así que aquí está el papá, la historia de este papá que toma en serio la fe cristiana. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El que te mando, trátalo como a Pablo, como tratarías a Pablo, como tratarías al apóstol, como tratarías al hombre que tiene más conocimiento bíblico. Trátalo así. Y si el versículo 18 es central, ya casi terminamos. Versículo 18 es central, porque esta es la frase que define toda la carta. Y define toda la carta como una carta cristológica, como una carta en la que Pablo revela su corazón de padre. En el corazón de Pablo como padre no existe otro elemento sino la insistencia de que lo que está haciendo lo hace porque imita al Señor Jesús. Fíjese lo que dice ese versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Esta frase del versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En El Salvador nosotros teníamos una tiendita con mis papás por algún tiempo y teníamos una libretita también. Casi siempre la gente llegaba y nos compraba cosas y llegaba a fiar, ¿no? Este de la familia tal, póngalo a mi cuenta por favor, ¿verdad? Y a veces era complicado eso. Ustedes saben que han vivido por allá, era complicado porque llegar el mes las personas no querían pagar. Simplemente, ¿no? Y sí, le pago después, pero ponlo a mi cuenta, ponlo ahí a mi cuenta. Esa, mis queridos hermanos, es la frase que se ocupa en otras partes del Nuevo Testamento para expresar centralmente lo que Dios ha hecho en la persona del Señor Jesucristo y nosotros. Dios puso nuestra cuenta en la persona del Señor Jesucristo. A esto se le llama Jesús es nuestro vicario, Jesús es nuestro fiador. En la cuenta del Señor Jesús se pusieron nuestros pecados, se pusieron nuestras faltas, se pusieron nuestras deudas con el Señor. Dios el Padre dice, pónganlo en la cuenta del Señor Jesús, Él lo pagará. Él lo paga. Aquí está Pablo otra vez, entendiendo que ha de verdad entendido el mensaje central de la salvación y repitiéndolo con su iglesia, diciéndolo de la manera en que a mí me trató el Padre, el primer Padre, así quiero yo tratar a los demás. Si este te ofendió, y seguramente lo había ofendido al irse, y seguramente merecía morir, Pablo le dice, si algo te ofendió, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré. Un momentito. Pero fíjese lo central que es para Pablo aquí. Pablo está, dice el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Pablo está viejo, Pablo no puede ver, así como yo, pero no tenía la desventaja el apóstol Pablo, y esto nos lo dicen los eruditos conocedores de la historia del apóstol Pablo. Pablo tiene 60 y algo de años y los ojos le fallan. Pablo no mira y no tiene la ventaja de esto. Las últimas cartas del apóstol Pablo, nos dicen los conocedores, generalmente fueron escritas con un amanuense, con un secretario. Pablo dictaba las cartas. Pablo les decía, dile esto a la iglesia, yo ya no puedo, miro. Y sin embargo, aquí al escribirle a Filemón, le dice al amanuense muy seguramente, quítate de aquí. Mira, Filemón, lo que te digo lo pongo de mi propio puño y letra. Yo pagaré. ¿Qué hubo? Como decimos nosotros en El Salvador, ¿no? Es decir, aquí está mi firma. Por si dudabas que estoy siendo en serio, aquí está. Yo voy a pagar, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Este es un papá. Aquí está mi hijo, yo pongo mi vida por él.
yo lo voy a pagar exactamente como Dios hizo por nosotros en la vida de nuestro Señor Jesús y en la muerte del Señor Jesús. Este es un hombre convertido otra vez. Este es alguien que no juega con el cristianismo. Este es alguien que sabe el centro del cristianismo y que se comporta y que le puede costar la vida. Y al final le costó la vida al apóstol Pablo, por supuesto. Así como a todos aquellos de nosotros que lo hemos entendido. El cristianismo no solamente es para domingo, es para nuestra vida y que nos cause este tipo de cambios. Papás de esta forma quisiéramos, ¿no? Más papás de esta manera. Así, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Hay alguna versión que no es Reina Valera la que estoy leyendo, ¿cierto? Hay otras versiones importantes y muy buenas ahora. Reina Valera, por ejemplo, cuando habla aquí en esta carta de el corazón de Pablo, traduce así el corazón, aunque la palabra que se ocupa en el original, en algunas traducciones, habla de las entrañas del apóstol Pablo. Onésimo es mis propias entrañas, así, porque el hebreo amaba no con el corazón, como nosotros. Yo amo con el corazón, por ejemplo, y se oye muy romántico, ¿no es cierto, hermano? Pero el hebreo hablaba con las entrañas, con esto. Con esto, te doy, este es mi hijo, hijo de mis entrañas, otra vez en ese sentido. Sí, hermano, tú has consolado los corazones y las entrañas de otros santos. Por favor, hazlo de esta forma. Prepárame, ya terminamos, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo piensa que va a salir todavía de la cárcel. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Termino con esto. Pablo, si usted se fija, comienza la carta diciendo estoy preso. Y comienza la carta diciendo estoy preso y termina la carta diciendo estoy preso. Yo entiendo lo que le sucede a Onésimo. Yo sé lo difícil que es estar preso y ser esclavo. No creas, Filemón, que te lo estoy diciendo simplemente porque yo no entiendo. Entiendo que es esto y estoy dispuesto a sacar adelante a mi hijo espiritual, aun cuando eso me cueste la vida. Hoy en el Día del Padre sabemos que todos los papás cristianos estamos lejos de estos dos papás que están aquí. Yo sé que aquí en la iglesia debe haber buenos papás, pero también sé que usted y yo tenemos mucho que trabajar como papás para seguir estos dos ejemplos. El ejemplo del Padre Dios al que Pablo se refiere y el ejemplo del Padre Pablo, que aun cuando no tuvo hijos biológicos, sí se comportó como un verdadero padre en la fe. Yo oro, hermanos queridos, para que en este día en que celebremos y celebramos el Día del Padre, celebremos este tipo de padres y le demos gracias a Dios porque en medio de nuestras debilidades y pequeñeces como hombres, queramos imitar a estos dos padres que están acá, para honra y gloria no del Padre humano, sino del Padre de gloria, nuestro Dios, quien en el Señor Jesucristo nos trató como sus hijos verdaderos y dio su vida por nosotros, y que quiere que nos le busquemos de todo corazón y con todas nuestras entrañas, que transforme nuestras prácticas de verdad, que dejemos de jugar al cristianismo y a la iglesita para ser hombres y mujeres convencidos hasta el corazón
de que Dios quiere Filemones, Onésimos y Pablos en la iglesia suya. Amén. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por esta corta carta de Pablo a Filemón. Bendecimos tu nombre porque tu palabra dice que eres bendito, Señor, y que de ti proviene toda paternidad. Te damos gracias porque tú nos has bendecido, permitiéndonos imitarte. Nos has bendecido de tal manera que nos has llenado de tu espíritu y al mismo tiempo nos has dado este tipo de ejemplos en tu propia persona, Padre de amor, Padre glorioso, Padre bueno, Padre bendito, Padre sostenedor. Te amamos, Señor. Amamos lo que tú hiciste en Jesús por nosotros. Gracias por decir, ponlo en su cuenta. Te bendecimos, Señor, por eso. Pero también queremos ser este tipo de creyentes. Y como Padre, Señor, quiero ser este tipo de Padre que trata a mis hermanos como familias genuinamente. Y que estoy dispuesto, Señor, a arrepentirme y dejar todo el pasado, quizás de mal padre, quizás con un mal padre, no sé. Pero ahora, de aquí en adelante, teniendo a un Padre excelente como tú y ejemplos de padres como Pablo. Oro por mis hermanos aquí. Te doy gracias por ello. Y te pido, Señor, que tú nos permitas ser este tipo de padres. Amén. Para tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cómo estamos de tiempo, hermanos. ¿Tenemos algo de tiempo o ya me acabé? Estamos bien, ¿verdad? No sé.